Sexta sesión hicimos el ejercicio de leer un nuevo texto argumentativo. Esta vez les presenté a los estudiantes un texto que se llama El amor está prohibido en el colegio, que es un texto que yo escribí, y quise compartirlo con ellos primero para reforzar un poco el formato, que miraran y leyeran un nuevo texto argumentativo, que se apropiaran de la estructura, pero además para que vieran un modelo de cómo se escribe un texto argumentativo. Entonces, voy a darle la palabra al estudiante Diego para que nos comente cómo fue la actividad, cómo le pareció, qué cosas le parecieron interesantes de esa actividad. Soy Diego Flores y pues básicamente la actividad que hicimos fue leer un fragmento que había escrito el profesor John Freddy, como él mismo lo había dicho, sobre el tema del amor que está prohibido dentro de los colegios. Pues básicamente fue como leer un ensayo para poder saber qué traía, poder sacar la tesis, las conclusiones, los argumentos y poder como saber qué lleva cada uno de esos textos argumentativos. Y pues fue también como analizar ese cierto tema porque dentro del colegio nos hacen ver que las manifestaciones amorosas o el amor es como algo malo, nos tienen como un tabú donde todo eso es malo y que el amor es malo. Entonces simplemente era como analizar las dos partes, en la parte de que pensamos nosotros sobre las relaciones amorosas dentro del colegio y ya la parte como directiva del colegio donde prácticamente lo prohíben. Entonces estuvimos analizando el texto y como sacando las conclusiones nuestras, lo que pensábamos del texto y de las órdenes o las normas que hay dentro del colegio que lo prohíben. Entonces, el día de hoy vamos a desarrollar un nuevo ejercicio de escritura. Vamos a elaborar nuevamente un texto argumentativo, pero ¿cuál es la diferencia? En esta ocasión yo no les voy a dar el tema, como fue la vez anterior, sino que ustedes van a escoger el tema. Entonces, para elaborar un texto argumentativo hay que cumplir unos pasos. Entonces, el primer paso, seleccionar el tema. Entonces, les voy a dar un espacio de 5 minutos para que ustedes escojan un tema, el tema que les llame la atención. Normalmente cuando uno escribe un ensayo debe escoger un tema que a uno lo apasione, un tema que a uno le interese y un tema que pueda ser objeto de discusión, un tema que puede ser polémico, puede generar cierta discusión. Ese es el primer paso, escoger el tema. El segundo paso es delimitar ese tema. ¿Qué es delimitarlo? Ejemplo, mi tema va a ser sobre el amor, pero el amor es un tema muy amplio. Yo no sé si voy a hablar del amor en los griegos, o voy a hablar del amor en las telenovelas, o voy a hablar del amor en el colegio. Tengo que delimitar ese tema. Es decir, ponerle, digamos, limitarlo para no alargarme tanto y sobre todo para que sea un tema que yo pueda trabajar, que esté al alcance de mi mano, sobre todo en el caso de ustedes los estudiantes. Si escogen un tema que es demasiado amplio o que no tienen la suficiente información, pueden cometer el error de no saber realmente sobre qué están hablando. Entonces delimitamos el tema, decimos, por ejemplo, en el ejemplo que yo les ponía del texto que yo escribí, el amor está prohibido en el colegio. Entonces la prohibición del amor en el colegio, que es un tema muy específico, muy concreto. El siguiente paso es el propósito. ¿Para qué se escribe? Entonces deben pensar, ya escogieron el tema, ya lo delimitaron y saben específicamente de qué van a hablar. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué? ¿Qué quieren generar? ¿Quieren que la gente reflexione? ¿Quieren que la gente piense de tal manera? ¿Quieren que se analice tal tema? ¿Hay una preocupación de ustedes por algo específico? El siguiente paso es la construcción de la tesis. Entonces, sobre ese tema que ustedes escogieron, ¿qué van a decir? ¿Cuál es su opinión como autores de ese texto? ¿Qué piensan ustedes sobre él? El siguiente paso es muy importante, la estructura. El ensayo tiene una estructura que lo caracteriza, que consiste en lo siguiente. Como está construido por párrafos, el primer párrafo debe tener, es la introducción, debe tener el tema, el propósito y la tesis. De tal manera que un lector, como el texto argumentativo es un texto corto, relativamente corto, entonces en el primer párrafo usted ya le tiene que decir al lector de qué va a hablar, cuál es el propósito de su texto y cuál es su tesis. Es decir, ¿qué opina usted sobre eso que va a hablar?